Bien, hay una aclaración importante que aparece en los medios y es necesario que no haya confusión. Dice que Caribe Tour es acusada de participar en el transporte de mujeres embarazadas irregulares. De eso nosotros vamos a hablar cuando hablemos de la salud, de las migraciones, pero mientras tanto queremos decir que eso es imposible. Caribe Tour está realizando una labor, primero, necesaria, segundo, indispensable, y tercero, es la forma más fácil de, si todo el que viajara a Haití o viniera desde Haití lo hiciera en Caribe Tour, las cosas fueran diferentes. Es una mentira y es algo que no tiene sentido porque Caribe Tour no tiene la obligación de pedir papeles de migración, pero lo hace. Caribe Tour tiene que pasar por no solamente las dos migraciones, de salida de Haití y de entrada a República Dominicana y viceversa. Y ahí actúan las autoridades y los militares dominicanos, además de que tiene que parar en todos los puestos de chequeo del trayecto. Es decir, que si quieren hacer daño, que lo hagan. Pero Caribe Tour no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, ni posibilidad, porque para ello tendría que haber una especie de organización, un contubernio de los dos gobiernos, de las dos migraciones, de los dos grupos militares, y eso no es posible. De manera que eso es algo imposible de que ocurra. Quiero también insistir en el caso de la agenda de hoy. La agenda quien la puso fue el presidente y la internacional la puso Donald Trump. Vamos a ver con Michelle y con los que hablan de economía que nos digan qué ocurriría si China toma las mismas medidas que Trump ha tomado en los mismos países que Trump ha impuesto medidas e impone medidas parecidas a las de Trump. ¿Qué pasaría? No sé. Pero también a Rusia, a Israel, a Alemania, a Francia, a México y a Canadá. ¿Qué pasaría si esos países responden con eso? Estoy seguro que se demostraría que Estados Unidos es la primera potencia económica y que todos recibirían daño, pero la que más daño recibiría serían las que dependan más de Estados Unidos. No vamos a entrar en detalle. Volvemos y decimos que en estos días he estado pendiente de un grupo de amigos que durante estos 40 años nosotros hemos defendido su posición.
esta gente que nosotros vamos a mencionar puede que no sean ángeles bajados del cielo y que como todos nosotros tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras áreas que no quisieran que sean motivo de revisión por parte de nadie, tenemos nuestras áreas personales y privadas y tenemos también posiblemente hayamos violado alguna ley, pero la razón por la que en diferentes épocas nos hemos abocado a defender posiciones es porque ha habido una constante. Siempre que a alguien le han llevado un juicio por alguna razón aparentemente de violación de una ley, la razón ha sido básicamente política. No lo vamos a analizar. A esas personas nosotros queremos pedirles excusas, pero oigan bien, por haberlos defendido. ¿Cómo así? ¿Tú entendiste? Es que pedirle excusa por haberlo defendido. Sí. Pedirle excusas porque No, lo hemos porque- defendido, porque muchos de ellos no lo entendieron. No, porque se supone que la defensa se agradece. No hay que. No debe ofender. No, puede agradecer, lo que no debe de ser es pagada, No, claro. pero pueden ser agradecidas. Y nosotros, a muchos de esos amigos, los hemos invitado a la revista, le hemos dado oportunidad de que defiendan su propia causa, han enviado abogados para que puedan fijar posiciones que los favorezcan en un país donde la prensa se ha convertido en una instancia judicial, fuera de un tribunal contencioso o de un juzgado de paz, de una corte de apelación, de una Suprema Corte de Justicia o de un tribunal constitucional, existe una instancia adicional que es la prensa. ¿Consigue una sentencia? No. Pero jueces y fiscales a veces toman en cuenta situaciones que la prensa le comenta que no se dicen en estrado. Es verdad. Y no es que se condicionen, pero con muchos de ellos a veces cometen actos irregulares, actos de corrupción, a nivel de quien imparte justicia o somete a la justicia, que hay mucho de eso. Muchos jueces no pueden justificar sus bienes, no pueden justificar sus bienes. Y por eso nosotros, a esos amigos que durante estos 40 años, en diferentes años, hemos defendido o le hemos dado la oportunidad de defenderse, porque también se defiende ocultando la verdad. A veces se oculta la verdad y usted defiende a una persona. Puede defender diciendo la verdad, diciendo mentiras para defender, pero también ocultando la realidad. Y queda lo que dice la gente. Creemos que el deber es evitar injusticias y evitar... Hay una promoción, creo que de CNN, que dice objetivo e imparcial. Real, como es real, objetivo e imparcial. Sí. Son las condiciones de una buena información. Sí. Imparcial y objetiva. Ese ha sido más o menos. Le pedimos excusas reales y si nosotros hemos fallado defendiendo o permitiendo que alguien venga y los mencione aquí, porque también ocurre eso, Sí. al señor Ramón Báez Figueroa.
conocido como Ramoncito. Sí. Al señor Fernando Báez Guerrero, que nunca ha participado, pero ha sido muy señalado en este programa. Al señor Edmond Elías Barnista y al señor Edmond Elías Hermida. Al señor Antonio Carbone, que ahora se acaba de declarar activista político. Al señor Winton Rizik, que 24 días después de haber sido puesto en libertad, una joven de 18 años menos 4 días, lo acusa de violación de menores. Que por cierto, bueno, al señor Fernando Crisóstomo, que ejerce un oficio y una profesión que nunca debió de ser sometido a la justicia. Al señor Leonel Almonte, que fue juzgado por irregularidades en el Banco Universal, pero básicamente porque era el colaborador de Salvador Jorge Blanco. Asesor financiero. A Carlos Gómez, que no se ha sentido bien porque lo hemos mencionado como posible candidato presidencial. Por cierto, hoy debuta como articulista del Listín Diario. Sí. Senador de Moca. Y a Samuel Pereira, amigo de él, de su padre y de su madre, que nunca hemos tenido ningún tipo de diferencias y que cuando es mencionado aquí no hemos sido partícipes ni hemos compartido lo que se ha dicho de él. A todos le pedimos excusas. Vamos entonces a decir que, además, si yo tuviera una tonalidad de artista cantor, les cantara qué dolor, qué pena. Hay una canción que tiene música para ellos. También quiero decir... Doctor, esas son gente que usted le pide excusa por haberlo defendido. Sí, porque ellos no lo entendieron. Porque son personas que prefieren que no los mencionen. También quiero decir que el poder económico y el poder político posiblemente puede mucho. Y quizá todo lo puede en la mayoría de las cosas, pero todo no lo debe. Todo no se debe. Aunque a veces se piense que el poder lo puede... Lo que se puede, lo que se debe, lo que se quiere. Y a veces no se debe. Porque tú sabes cuál es la principal limitante. ¿Cuál? La democracia. La democracia es lo mejor que se ha inventado, pero es mortal en algunos casos. Porque les resta mucho poder. Ese discurso del presidente está lleno de limitantes por ser un demócrata. Ay, pero añádale a otra cosa también, doctor. El que dirán, la opinión pública. Siempre se piensa mucho, ay, ¿qué dirá la gente si yo mando a hacer eso? ¿O cómo me representaría el costo político, cualquier decisión? Bien, amigos, hoy es día de la industria,
Día Nacional de la Industria. Tenemos la Asociación de Industria de la República Dominicana, una de las áreas de la economía más importantes. Son miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada y la industria tiene diferentes facetas. Tenemos la industria agropecuaria, la industria textil, la industria tecnológica, la industria de zonas francas. Tenemos diferentes industrias. Sin embargo, tenemos un gran soporte industrial que nos autosostiene, es decir, un gran porcentaje de lo que consumimos lo producen nuestras industrias. En este momento en que el producto terminado puede venderse en mercados extranjeros, que es lo que buscan todos los países para producir divisas, queremos ratificar que la Asociación de Industria su día de hoy lo debe de dedicar a estudiar, como ya Julio Virgilio Brache debe haberlo estudiado, es los efectos que producirá las medidas que el presidente norteamericano le ha impuesto a este país. Creo que en el orden industrial, creo que Estados Unidos no nos necesita mucho. Creo que no nos necesita mucho. Por tanto, si Estados Unidos exceptúa los proyectos agropecuarios y suspende toda importación desde República Dominicana, no va a ocurrir nada en Estados Unidos. Pero sí va a ocurrir algo aquí, no demasiado tampoco. En el área agropecuaria, la industria agropecuaria, tenemos el azúcar, tenemos los vegetales, pero también Estados Unidos tiene a Brasil, a Costa Rica, al Ecuador, a Colombia y a México, que puede venderle todo lo que nosotros le vendemos. Hoy es Día de la Industria y podemos dedicarnos a ello. Ahora quisiéramos hablar de el discurso del presidente. El discurso estuvo centrado en 12 puntos. 15. 15 puntos que el presidente ha dicho. Yo quiero decir, antes de hablar de eso, que no queremos sectores gubernamentales bravos ni disgustados. El problema dominico-haitiano no comenzó en el año 2020 con Abinader. Ese problema tiene desde 1801, agravado en 1822 y desde 1844 no ha cesado. De modo que el señor Abinader puede decir perfectamente: yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba aquí. Pero resulta que durante la campaña del 19, él mencionó como un elemento electoral la posibilidad de que su ascenso al poder pudiera
mejorar esa situación. Y luego, en el 2020, comienza a tomar medidas en varias áreas, en la electricidad, en las migraciones, en la lucha contra la delincuencia, en la educación y en la salud. Indudablemente que en todo se ha dado avance, pero si nosotros calculamos 5 años de gobierno, 60 meses, 1800 días, tenemos que llegar a la conclusión de que hay gente inamovible que todavía se le ofrece agradecimiento, que la migración haitiana no mejoraron, aumentaron, que los juicios anticorrupción llevan 5 años y todavía no se ha producido el primer fallo, que hay una cárcel en guerra que tiene una inauguración y 5 años sin terminar, y un muro fronterizo que se anuncia su terminación en los últimos 4 años. No quisiéramos que se nos pongan bravos, no quisiéramos que se nos disgusten, pero aquí estamos buscando resultados diferentes tomando las mismas medidas. Vamos a coger las 15 medidas. Las 15 medidas, y quiero decir que hay algunas cosas que sin el mayor respeto, porque pudiéramos decir, vamos a decir unas cosas con el mayor respeto a la figura del presidente. Ese respeto es mutuo. Nosotros podemos de memoria decir, señor presidente, usted dijo en su discurso anoche que a los 9,000 actuales soldados que están en la frontera se le van a añadir 1,500 soldados, lo que sumarían 11,000 soldados. Señor presidente, ¿cuánto valen 11,000 soldados en la frontera? ¿Cuántos miembros tienen el Ejército Nacional? 30,000. Lo que significa que el Ejército Nacional se va a trasladar a la frontera, porque el resto son oficiales, solamente coroneles y generales activos. Supongo que deben haber más de 1,000. Tenientes, capitanes y mayores, tienen que haber 2,000 o 3,000. Lo que quiere decir que si se suman el personal médico, el personal de ingenieros, el personal de abogados y el personal de zarpadores a esos 11,000, tendremos que nuestras Fuerzas Armadas tendrán que ir a la frontera. Además de 200
50 kilómetros de frontera, solamente se han hecho la quinta parte. Porque hay sitios que hay fronteras naturales, es cierto. De manera que yo le pregunto al señor presidente, ¿dónde van a dormir 11,000 militares? ¿O dónde están durmiendo? Desayuno, comida y cena, 33,000 raciones. Los guardias no desayunan ni cenan. Sí desayunan y cenan y beben agua. 33,000 son mucho más de 9 millones de pesos diarios. ¿Dónde están las camas? Uno no puede estar anunciando cosas pensando que uno es un imbécil. Señor presidente, nosotros nos merecemos explicaciones aceptables. Un presidente puede y debe consultar para no ser desmentido por una oposición irracional que ha cooperado mucho, porque todos esos problemas que señaló Abinader no los creó Abinader. Danilo Medina, Leonel Fernández tienen que responder por muchas de esas cosas. No pueden hablar ni le pueden responder al presidente por vaina política, porque eso no comenzó ahora. Pero que no nos diga esas cosas. No es un secreto, porque ya se ha dicho demasiado, que hay agradecimientos por alianzas, pero también tiene que haber agradecimiento mutuo, porque aquí no había un candidato que no tuviera señalado. Los otros tenían problemas toditos. Sin embargo, apareció Abinader. Ahora, Abinader llega por mucho apoyo. Ya el PRD se había dividido, ellos eran parte de una división. Participación, USAID y Estados Unidos los ayudó. En fin, hay mucha gente que ayudó. Entonces, Luis no se empantalonó anoche. Se quitó los pantalones. Se puede poner bravito. No se empantalonó, porque todo lo que dijo ya se había dicho. Y la oposición no lo puede señalar ni le puede criticar nada. Porque aquí lo que hay es una gran conspiración. Regularizar 200,000 haitianos que están legales aquí. Ese es el punto 12, disfrazado. Pero son 600,000 ilegales que hay que legalizar y darle, ir a un hospital. La mujer rompió fuente y entra al hospital. Por favor, su nombre, su identificación, no tiene. Su carta de trabajo, no tiene. Pues mire, váyase. No, vamos a atenderla. Para el muchacho, le hacen la emergencia. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Una canastilla, un cochecito, y lo vamos a llevar a la frontera con un mes de alimentación y de leche. No. Eso de los hospitales es una historia. Qué bonita, ¿verdad? Se va a atender, pero luego
se van a deportar. El gentío. Entonces, por lo menos, yo esperaba, presidente, yo no esperaba una sola disposición, no 15. Si usted hubiera dicho participación y Lozano salen de frontera, le hubiéramos aceptado la versión. Pero esa no apareció, presidente. Usted dejó el hombre que dirige la migración aquí. No me perdone nada. No hay intención de resolver nada si se dejó la misma persona. Porque él va a obedecer. ¿A obedecer a quién? ¿A obedecer a quién? Mientras ese hombre esté ahí y mientras el canciller esté ahí, aquí todo lo que se va a ver es paja para la garza. Y ustedes van a ver, se pueden poner bravos hoy. Yo me puedo coger vacaciones hoy. Pero ustedes verán, todo va a seguir peor. Porque el personal humano que este es el mismo. Y no es verdad que van a ir 11,000 guardias para la frontera. ¿A qué? ¿Quién lo va a mantener? ¿Con qué dinero se va a mantener? Que me haga una de vaquero. Que me haga una de vaquero. Siento mucho, pero yo también me siento mal, porque nosotros tenemos cierto grado de, no mucha, pero cierto grado de inteligencia, y no me gusta que me la insulten. Por eso dije lo que dije al principio, los años que tenemos en esto son más que lo que tiene Luis de vida. Cuando nació ya nosotros estábamos en la calle. Así es que deseamos que las cosas se mejoren, pero que nos den algún signo de que realmente se quiere resolver el problema. Dejando a Lozano en frontera y a Álvarez en Cancillería. Ay, presidente. Carlos, como sí, aquella frase que aparece en las redes, donde dice que el poema no es el poema, sino es el problema. Ajá. Y que la poesía no es poesía, sino es que es la policía. Poesía. Entonces, cuando vino el poema, llegó la poesía a resolver. Sí. Y también diferencia es entre el demonio y el del moño. También. Yo quiero que se interprete bien el texto y la equivalencia de palabras que tiene una poesía de nuestra primera poetisa Salomé Ureña de Enrique. Sí. Cuando nos dice, ¿por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fías en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí en el hueco de piedra dura, tranquila y sola te vi pasar, y traigo flores de la llanura para que adornes tu dulce hogar. Pero me miras y te estremeces, y el ala bates con inquietud, y te adelantas, resuelta a veces, con amorosa solicitud. Porque no saben hasta qué grado yo la inocencia sé respetar, que es para el alma tierna sagrado que tus amores el libre hogar. Pobre avecilla, vuelve a tu nido. Mientras del prado me alejo yo, en él mi mano lecho mullido de hojas y flores te preparó. Mas en tu tierna y prole futura, en duro lecho miro pasar, con flores y hojas de la llanura,
deja que adorne tu libre hogar. Esta lectura se la dedicamos al señor presidente de la República. Bien, interesante, muy bonita, sí. 15 medidas del presidente Abinader. Ampliar la supervisión de las 3 brigadas fronterizas actuales en 6 áreas operativas, cada una bajo un oficial superior. Bien, es decir que esas brigadas la ampliaron, 1.500. Número 2, reforzar la vigilancia fronteriza con 1.500 soldados adicionales a los 9.500 ya existentes. 9.500 y 1.500, si mal no recuerdo, son 12.000. 11.000. 11.000 de cualquier cosa es que mucho. van a vigilar la frontera, Sí. porque los 9.000 no eran suficientes. ¿Cuántos kilómetros que tiene? Vamos a dividir, vamos a hacer el ejercicio. 254, pero sigue. No, pero hay que, deja ver, tocan como uno cada 300 metros. No, porque tienen que dormir. Como uno cada 200 metros. Ah, sí, hay que dividirlo en 3 turnos. Sigue. Acelerar la construcción del muro fronterizo, añadiendo 13 kilómetros más a los 54 ya construidos. Sí, realmente hay una zona entre Elías Piña y Pedernales que no requiere de muro, porque hay una barrera natural en que un ser humano no puede derricarse por ciertas montañas. Reformar el código laboral para endurecer sanciones a empleadores que faciliten el tráfico irregular de personas. Eso existe aquí y en toda parte del mundo, que no se puede emplear ilegales. El 80-20, como dicen. Bien. Depositar en el... No, el 80-20 es otra cosa. Sí. Este es el porcentaje de mano de obra extranjera. que puede haber legal. Pero la decir, extranjera tiene que estar legal. Aquí hay... Ok. El número 5, depositar en el Congreso un anteproyecto de reforma migratoria para endurecer sanciones contra funcionarios civiles que participen en el tráfico de inmigrantes. No teníamos tiempo para someter ese proyecto. Establecer sanciones para propietarios que alquilen viviendas o locales a personas con estatus migratorio irregular. Tú sabes que Francia tiene prohibido desalojar irregulares. Es verdad. Si un irregular ocupa una vivienda o le alquilan, no se puede desalojar por falta de pago. Sigue. Incorporar 750 nuevos agentes migratorios para reforzar la Dirección General de Migración. Esos 150, en adición a los que ya existen, son para buscar los ilegales en todo el país y decir, ven acá, esos son los inspectores que ubican a los ilegales. Eso no tiene que ver con frontera. No, claro. No, pero recuerde inclusive la parte donde él dice a propósito de que en cada hospital iba a haber una persona, un representante de migración para hacer cumplir esas normativas que puso. Instalar oficinas de control migratorio en todas las provincias del país. Quien mejor hizo ese trabajo fue el alcalde de Santiago, que después era candidato presidencial. Abel Martínez. Abel asumió funciones de migración, lo que ahora crea el gobierno. Cerrar los consulados en Haití, ya implementado Pero eso está cerrado. Desde el 2023. Pero es una buena fuente de ingresos. Cuando tú quieres beneficiar a un político, dale un consulado en Haití. Número 10, exigir la salida voluntaria de extranjeros en situación irregular o proceder con su repatriación forzosa. La salida voluntaria o forzarlos a... Una exhortación. Una exhortación. Por favor, váyanse porque no queremos... Señor ladrón. Váyanse por la buena. Señor ladrón, 2 puntos. Señor ladrón, me acordó de abandonar mi casa. Sí. Modificar el reglamento de operación en los mercados fronterizos para controlar mejor el flujo migratorio. Bueno. Un mercado fronterizo, por ahí no es el problema. Ninguna persona que viene a un mercado
viene a quedarse. Eso es un negocio aparte, en toda parte del mundo, en la Es frontera. verdad, sí, y usted lo ve que sí. Pero los militares lo conocen. Usted va a la frontera y uno pregunta, ¿y ese qué va a ir? ¿Qué? Los días de Ese mercado ese de aquí. son 3 días en cada provincia: Jimaní, Pedernales, Elías Piña y Dajabón. En Montecristi no hay. No. Fortalecer las reglas comerciales en la frontera para asegurar orden y seguridad en los intercambios. No existía, sí. No permitir refugio a bandas criminales haitianas Eso en es para los territorio empresarios, dominicano. Sí, para los que exportan. a lo de las reglas. Sí. Claro. No permitir refugio a bandas criminales haitianas en territorio dominicano. Asegurar que la violencia haitiana no cruce la frontera hacia República Dominicana. Instruir al ministro de Defensa para que supervise directamente los avances en la construcción del muro y el refuerzo Yo veo militar. todos los días fotografías de los ministros en un four-wheeler inspeccionando, pero sí, vamos a tener otra forma. Ya, sí. sí, no, ya, esa Ya. es la hora. O sea, ahí que acabó. Está bien. Sí, sí. Pero yo pensaba que el muro ya estaba más largo, No, 50 kilómetros. ¿Cómo que se llama? El cobrador demostró una vez lo seguro que es ese muro. Sí. Él fue. Fue hizo con una un prueba. alicate, fue. No, sí. no, él lo resolvió. Es un genio ese tipo. Sí, pero y de aquí a sí, así es una distancia considerable. Entonces, 11,000, ¿de cuántas horas son los turnos de los soldados? Déjame, vamos a ponerlo de 8. Mira, si tuviera que, óyeme, si Pero hubiera- quedaban 9,000. eso no es nuevo, eso no es nuevo. ¿Cuántas horas trabaja en guardia? 8. Sí, óyeme, escúchame. Si se hubiese tenido suficiente decisión, ¿tú sabes lo que se hubiera hecho? Que el gobierno dominicano le hubiera pedido al gobierno israelí, que son los que más experiencia tienen en muros, porque estos se hacen unos muros de verdad, que nos donen el muro, el muro, o que Que nos lo donen. donen la asesoría, por lo menos, porque los judíos no son muy propicios a donar nada. No. Adelante. Bueno, mire, si dividimos los 11,000 soldados en 2 turnos, asumiendo que cada uno va a trabajar 12 horas, tendríamos que se llega a 5,500. Si lo dividimos esos 5,500 entre 300 kilómetros de frontera, tendríamos 18 soldados por cada kilómetro de frontera. Hay zonas que no hay que poner soldados, porque los que hay son barreras naturales. Ujú. Así Sí, que pero tú sí. tienes que hacer un recorrido para rehacer esos números. Sí. Son 11,000 que tú tienes. Ya, lo que yo quiero saber dónde van a dormir, es lo que yo creo. Porque si tienen que ir a dormir a los cuarteles, entonces se va a gastar mucho combustible. ¿Usted recuerda que una vez en un bloqueo fronterizo, cuando un golpe de Estado en Haití, una de las quejas de Balaguer era precisamente de que todo el dinero que se estaba gastando, porque cualquier campaña militar consume una cantidad de recursos exorbitante, y realmente que se pedía que si Estados Unidos dispuso ese bloqueo a Haití y que había que hacerlo cumplir, que cooperara con parte de los recursos que se necesitaban, y después entregaron unos vehículos, una cosa, pero realmente cualquier campaña militar, hasta la policía, un ejemplo cercano y frecuente de lo que es un uso fuera de lo común de una cantidad de personal militar es la policía electoral. Usted sabe la cantidad de presupuesto que se destina para un día, para que cada gente tenga su agua y su comida. Imagínenselo permanentemente en la frontera.